Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a el canal La Luz de la Restauración. Este es un nuevo programa dominical en el cual conversamos sobre temas del Evangelio. Lo intitulamos La Buena Palabra porque hablamos sobre los temas del Evangelio, la aplicación de nuestras vidas y cómo podemos enriquecernos y aprender a través del Espíritu. Normalmente tenemos muy buenos invitados y hoy no es la excepción. Hoy vamos a tener un tema pues de lo más fascinante. En las últimas semanas, en el programa de Ven Sígueme, hemos analizado las secciones 88 y 93 de Doctrina y Convenios, donde se analizan temas doctrinales de lo más maravilloso. Entre ellos, la ley, la gloria y la plenitud que podemos alcanzar. Y todo esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para ello tenemos invitados maravillosos que nos van a ampliar y vamos a poder platicar muy bien acerca del tema. Pues aquí estamos, ¿no? El tema de hoy es conversar acerca de la ley, la gloria y la plenitud, de acuerdo con con las revelaciones contenidas en lo que actualmente son las secciones 88 y 93 de Doctrina y Convenios. Les cedo la iniciativa. ¿Por dónde quieren empezar? Pues yo creo que por la ley, chava, porque es la que lleva a la gloria y a la plenitud. Así nos vamos en orden. Órale, eso me parece maravilloso. Y aquí vamos a abrir el tema. Como ustedes saben, yo soy abogado. Y como abogado, pues yo puedo ver o puedo distinguir en cuanto a la ley del mundo, que en el mundo uno es el poder legislativo que crea la ley, otro es el poder legislativo que crea la ley, el poder ejecutivo que administra la ley y el poder judicial, que en su caso aplica la ley y la ejecuta. Entonces, aquí vemos tres distintos poderes, pero de acuerdo con la revelación que está en Doctrina y Convenios, establece que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la ley que gobierna todas las cosas. A partir de esto, ¿qué podemos decir sobre esta ley que gobierna todas las cosas? No, hombre, chava, ese es un temonón bárbaro. Porque últimamente está muy en cuestión el poder de Dios, porque ahora resulta que Dios ya no hace milagros, según estoy viendo. Las opiniones de algunos santos nos dicen que es mejor vacunarse que confiar en la ley, ¿no? Porque ya hay temor de que tal vez Dios no pueda con el COVID, creo, o no le capto bien qué será la razón, pero por ciertos temores de perder la vida, mejor es vacunarse que arriesgarse a obedecer nada más la ley. Entonces, esto es parte de lo que nos enfrentamos hoy y parte de lo que tenemos que buscar cómo dilucidar hoy, ¿verdad? Ok, y bueno, esta ley de la que estamos hablando, ¿por qué es que Jesucristo es la ley y por qué Él puede gobernar todas las cosas? ¿Qué viene a su mente? Adelante, presidentes, presidente Licona, presidente Hernández, libremente. Chava, este es, como bien lo dijo, un tema muy interesante. Si hablamos de leyes y haciendo alusión en tu contexto de las leyes de los hombres, yo me quedé pensando en las que de repente tengo que ver con las cosas en mi contexto de la educación y las cosas que he visto ahí. Todas las cosas obedecen ciertas leyes. En el tema de la electrónica, en el tema de la administración, hay leyes que ayudan a controlar esas cosas sobre las cuales actuamos. Y esas, definitivamente, para comprenderlas, puedo decir que para mí fue más fácil comprenderlas desde el momento en que decidí servir o aceptar al Salvador como mi guía.
fue más fácil para mí comprender esas cosas y es como, ahora que hablamos de la ley, para mí es más fácil comprender cómo funciona un objeto de esa naturaleza, programar desde un microchip hasta organizar darle forma a una organización, pero todas estas obedecen a esas leyes y que al final llego a comprender cómo es que la ley del universo, la ley por la cual fue creado todo, se mantiene en orden. Y es para mí algo maravilloso, el que lo que hacemos puede ayudarnos a darle orden a las cosas que tenemos en nuestras manos, lo que nos ha dado Dios, esas inteligencias sobre las que se actúan y las que actúan. Me gusta esta parte que has dicho, presidente Hernández, sobre que la ley establece o pone orden, ¿verdad? Iba a mencionar algo, Elder Alvaradejo. Mira, es evidente que estamos gobernados por leyes, queramos o no queramos. A mí me gustaría nada más ir un poquito hasta el punto que preguntabas o que ponías sobre la mesa al principio, porque ¿cómo es la ley que gobierna todas las cosas? Y se ha mencionado y dicho que es un tema muy completo. Sin embargo, para tratar de hacer una ilustración, me gustaría hacer una analogía. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en la Tierra y tenemos un cuerpo físico de carne y hueso. Este cuerpo fue engendrado por Dios y en este cuerpo vino un espíritu, nuestro espíritu venía de la preexistencia y entró en nuestro cuerpo y aquí estamos, ¿no es cierto? Entonces, antes de estar aquí estábamos en la preexistencia y vivíamos en calidad de espíritus. Ese cuerpo espiritual de la preexistencia fue engendrado por Dios, el Padre y nuestra Madre Celestial, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, si nosotros estábamos ahí como espíritus, ¿verdad? Engendrados, o sea, Dios nuestro Padre nos engendró con nuestra Madre Celestial. Entonces, ¿de dónde veníamos cuando nacimos ahí? Pues las escrituras nos enseñan que veníamos de ser inteligencias. Esa inteligencia nació en este cuerpo espiritual y empezamos a existir ahí con nuestro Padre. Después ya nacimos en la tierra y entró tanto inteligencia como espíritu en un cuerpo y aquí estamos en el estado de probación. Muy bien. Ahora, la pregunta que todo el mundo nos ha hecho es, bueno, ¿y las inteligencias quién las hizo? También por la revelación sabemos que la inteligencia es eterna, no fue creada ni lo puede ser. Y entonces el otro tema es que la otra cosa que existía eternamente junto con la inteligencia era la materia. Y qué bueno que nos acompañan los dos presidentes, porque aquí podemos sacar mucho conocimiento también de ellos, porque siendo materia, la materia no tiene principio ni tiene fin, es eterna. O sea, como dijo el científico físico, de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, la define como un concepto eterno. Entonces, tenemos dos conceptos eternos, inteligencia y materia, ¿no es cierto? La inteligencia, pues no puede ser creada y Dios mismo era la inteligencia mayor, ¿verdad? Y luego la inteligencia mayor toma la materia y la organiza. Entonces, como en los ejemplos de laboratorio, ¿no? ¿Cuál es el elemento que podemos estudiar? La materia, porque esa fue tomada por la inteligencia y la organizó para progresar y poder existir. Bueno, entonces, si partiéramos de la materia, podemos decir que la expresión de la materia es una partícula, como cuando estamos en el laboratorio de química, ¿no? Que la maestra o maestro nos pide, trae una partícula de plata, ¿no? O una partícula de potasio, que es la que más usábamos en el laboratorio de la prepa. Y entonces la respuesta del alumno es de cuántos gramos o de cuántos miligramos.
Y entonces un pedacito, la partícula, una partícula de potasio o de cualquier otro elemento. Entonces la partícula se divide en moléculas, ¿no? Y la molécula la representábamos en la escuela con unas bolitas de unicel unidas por un palito, ¿verdad? Y ahí íbamos haciendo la estructura molecular de algunos elementos. La más elemental eran 2 bolitas de hidrógeno con una de oxígeno, con su palito respectivo, y es una molécula de agua, ¿verdad? Yo no entendí en ese tiempo por qué eran unas bolitas, pero bueno, hacíamos las bolitas, ya están las moléculas. Y la molécula se hace entonces, las bolitas son átomos, ¿correcto? El átomo es lo que dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno hacen una molécula de agua. Y de ahí también tomábamos la tabla periódica de los elementos, donde están todos los elementos y su estructura, cuántos átomos tiene, etcétera, el número atómico y las demás características, ¿no? Que hacen la diferencia entre una partícula de materia determinada y de la otra. Muy bien, entonces ya llegamos al átomo. El átomo tiene su núcleo y tiene su electrón que gira, ¿no es cierto? Y hay varias conjeturas al respecto de lo que voy a decir y esto es donde nos pueden ayudar. El electrón que gira alrededor del átomo tiene una carga. Si no mal recuerdo, era carga negativa y el núcleo tiene carga positiva. Y entonces produce un giro a una velocidad tremenda que produce una esfera que si la pudiéramos ver se vería como una esferita. Por eso se representa con las bolitas de unicel. Bueno, entonces esa carga que tiene tanto el núcleo como el electrón, yo siempre me conjeturé ya estando en la escuela y habiéndome bautizado, ¿de dónde toma su energía? No trae pila el átomo, por lo menos no lo han dicho los científicos, ni trae cable. Entonces algunas tendencias dicen que genera su propia energía, pero pues ya estaríamos hablando de otro tema. Sin embargo, hay una energía ahí, que si se quitara esa energía del átomo, se detendría el giro del electrón y toda la materia sería como nada, dijo el profeta Leí, y de eso estamos hechos todos y todo. Esa ley gobierna todo, porque si se suspende, todo se acaba. O sea, no es que se acabe, sino vuelve a su estado original. Entonces decía Nikola Tesla que es la primera evidencia de que la energía eléctrica se transmite inalámbricamente y procede de Dios para que funcione el elemento fundamental del átomo. En forma inicial, creo yo que podría ser para cada uno de nosotros una forma de razonar esta ley de la cual estamos hablando, que gobierna todas las cosas, porque está en medio de todas las cosas y alrededor de todas las cosas. Pues esa es mi opinión, Chavita. A ver qué podemos generar. Sí, resulta bastante ilustrativo lo que acaba de mencionar, ¿no? Porque ¿cómo podemos explicar que Jesucristo es la ley y que es la luz que gobierna todas las cosas? Y bueno, nos acaba de mencionar algo que resulta de lo más interesante. Mira, aquí tenemos un comentario que dice Ricardo Monsalvo, dice, la energía de los electrones y de todas las cosas viene de la luz de Dios, que precisamente compagina con lo que usted acaba de decir. Presidente Mailicona, tienes la palabra. Sí, esa es la parte que esa cátedra que acabamos de escuchar es lo que debemos aplicar. Para todo existe una ley, tú lo dijiste hace un momento, tú estudiaste Derecho. Para que yo entienda esa ley, tengo que estudiar Derecho. De otra forma, no puedo entender la ley. Y así es la ley de Dios, la que gobierna este mundo y todos los mundos. Para que yo pueda entender esa ley, tengo que estudiarla, tengo que entenderla. Inclusive tengo que hacer lo que ahorita hizo hermano Alvaradejo, tengo que deshilarla para que de esta manera yo pueda entender la ley. De otra forma, estaríamos hablando de algo que no entendemos.
la ley que gobierna a este mundo, la ley que gobierna es Jesucristo, entender su misión, entender la razón por la que vino a este mundo, y de ahí todo lo que se desprende es extraordinario, ¿no? Por ejemplo, hablábamos en secciones pasadas cuando dice que si alguien quiere heredar la gloria celestial, tiene que vivir de tal manera que herede la gloria celestial. O sea, tiene que vivir de acuerdo a la ley que gobierna el grado de gloria celestial. Si quieres, si no puedes alcanzar a vivir esa ley, bueno, tienes que vivir la ley que gobierna el grado de gloria terrestre. Pero para eso, como tú lo dijiste hace un momento, tengo que especializarme en derecho para entender las leyes. Tengo que especializarme, por ejemplo, en administración de empresas para que entienda lo que rige todo mi rubro. Es lo mismo con el Evangelio. Yo tengo que especializarme en entender el Evangelio, en entender la ley, lo cual me va a abrir una mente, ahí viene entonces la luz de Cristo, que me va a ayudar a entender la ley por la cual se gobierna este y todos los mundos. Presidente Licona, nosotros estábamos hablando en abstracto y tú viniste y nos dijiste, miren, así se baja el balón. ¿Sí? Nos acabas de decir precisamente la importancia de que nosotros, los hijos de Dios, podamos comprender la ley. Ahora, aquí va la pregunta para cualquiera que quiera contestar. ¿Por qué es tan importante y cómo yo puedo comenzar a entender las distintas leyes de Dios? Adelante, presidente Hernández. Como tal, en la guía de estudio para las escrituras, la ley son esas serie de reglas, mandamientos, sobre los cuales está asentado toda su obra. Y ahí tanto tenemos las promesas como también los castigos. A algunos no les gusta escuchar esa palabra castigo, pero es implícito, es inherente. Yo recuerdo mucho haber escuchado ahí en un discurso que cuando usted levanta una vara, la levanta de un extremo y en automático levanta al otro extremo. Entonces, es de mucho valor que entender la ley nos permite saber de qué manera vivir. El Salvador nos desafió a ser hombres como Él es. ¿De qué clase de hombres sabéis de ser? Y eso, pues, es una invitación. Cuando llegué a la iglesia, un comentar, yo soy converso, más o menos el año 92, abril del 92. Y les digo a mis hijos, yo nunca había leído siquiera la Biblia, el libro de Mormón, ni lo había escuchado, menos, ¿no? Sabía que existía la Biblia y hasta ahí. Y cuando se mira desde fuera, pues es una vista muy diferente. No hay un compromiso, no hay una necesidad, más una necesidad del espíritu porque algo busca. Y yo lo sentí muchas veces. Pero cuando se está dentro, se deja de salir, salgo del estado de pasividad. No hay una vez entrando a este mundo de las leyes, y entender que Dios tiene promesas mucho más elevadas cuando obedecemos una ley, cuando de manera voluntaria. Eso es algo que me gusta mucho, pensar en esas inteligencias que aceptaron vivir una ley y que por eso estamos aquí, por eso estoy aquí. Entonces, eso nos lleva a un siguiente nivel de luz, a un siguiente nivel de conocimiento, tal como lo dice Doctrina y Convenios. La luz y el conocimiento proceden de la misma fuente y nos permiten visualizar mejor lo que Él espera de nosotros y de sus hijos. Entonces, entendemos mejor nuestra función
al entender las leyes y cómo eso nos trae felicidad. Creo yo que el punto de todo lo que hacemos es porque nos gusta sentir ese gozo de vivir la ley y recibir esa paz por comprender las cosas. Yo me siento más feliz cuando comprendo algo sobre la ley, el conocimiento de Dios y aún de las cosas de la tierra, como siempre se nos ha desafiado a entenderlas, cuando me quedo solamente sin hacer nada. Y eso da una muestra de qué clase de personas, de qué clase de seres, qué clase de hombres y mujeres somos en esta tierra, cuál es nuestra posición en este mundo. Gracias, Bien. presidente Hernández. Me gustó mucho esta parte que dijiste. La ley nos brinda gozo. La ley puede llegar a llenarnos de gozo. Presidente Licona, ¿vino algo a tu mente? Sí, claro. Me gustó mucho lo que dijo el presidente. Y ahí le voy a agregar que cuando nosotros no se puede obedecer algo que no entiendes. Por eso es muy importante que primero entendamos las leyes. Y una vez que las entendamos, nos da la oportunidad de vivirlas, de obedecerlas. Pero al obedecerlas pasa algo muy interesante y quiero leerlo textualmente como lo dice el presidente Bruce R. McConkie. Dice, cuando la persona se determina a vivir una ley superior, tiene que haber una diferencia visible, un marcado cambio en su apariencia, sus hechos, la forma en que trata a los demás y en la que sirve a su prójimo y a su Dios. Las escrituras están llenas de relatos de estos cambios drásticos cuando una persona entendió la ley, se convierte a la ley y entonces su comportamiento, su propia vida, su propia manera de dirigirse a sus semejantes y la misma forma en que sirve a su Dios cambia completamente porque ha entendido la ley, porque ha entendido el propósito por el cual pues él está en la tierra, ¿no? El Elder Bednar se la pasa enseñando que nosotros somos agentes que actúan y no objetos sobre los cuales se actúan. Y desafortunadamente en la iglesia, hablando ya en el liderazgo de la iglesia, tenemos muchos miembros en los que se tiene que actuar porque todavía no entienden la ley, porque todavía no entienden sus responsabilidades y entonces uno tiene que actuar sobre ellos, cuando en realidad la doctrina es en que somos agentes que actúan. Pero eso solo se va a lograr cuando entendamos la ley, entendamos las leyes, entendamos el evangelio, entendamos lo extraordinario del liderazgo que el Señor nos da como oportunidad de servir. Ese es mi comentario adicional a lo que dijo el presidente. Presidente Hernández, ¿ibas a comentar algo? Sí, en lo que estaba hablando el presidente Licona, vino a mi mente. Lo podemos ver en las entrevistas. Hay entrevistas donde salimos, a veces el líder sale más edificado porque el hermano o la hermana llegan con un espíritu tan bonito que, bueno, yo qué le voy a enseñar porque pues solamente viene a decirme las cosas que pensó y ya pensó. Hermano, sígale. Ahí, esa es la ruta. Sígale. Usted va a recibir más inspiración. Y otro bloque de hermanos que están esperando a ver qué sucede. Y el otro que nos podemos pasar horas, todavía no han comprendido que gran parte del trabajo es personal. Me gusta mucho, espero no enredar cosas, pero me gusta mucho, hay una película, no voy a decir el nombre para no, pero dice una frase, camina hacia la luz y se revelará el hombre o el ser. Y lo voy a dejar ahí, pero está por ahí en algún lugar. Y el Doctrina y Convenios habla de esto. El presidente Licona, mientras estaba platicando, vino a mi mente la palabra santificación. Cuando entendemos la ley, entramos en el proceso de santificarnos. Cuando enfocamos nuestros pensamientos
Pero la clave está ahí. Una vez que entendemos y nuestros pensamientos se dirigen hacia allá, es más, no digo que sea más fácil, pero entramos en ese proceso de santificación, en ese proceso de ser una persona diferente, de vernos diferentes, de, como dijo el presidente Nelson, de pensar diferente, de actuar diferente, de respirar diferente. Gracias, presidente Juan Hernández. Elder Juan Albaradejo, en lo que le damos el uso de la palabra, me permito aquí mostrar algunos comentarios. La hermana Clara Guido nos dice, Adán obedeció el sacrificio aún sin entender. ¿Ok? Y es un buen principio, ¿verdad? Es un buen principio obedecer sin entender. Sin embargo, el siguiente nivel está en entender la ley y obedecerla y vivirla. Hermana López nos dice, yo pienso que para entender las leyes de Dios necesitamos el Espíritu de Dios, ya que Él es el que nos revela todas las cosas y nos puede mostrar la forma de entender la ley y vivirla. Totalmente de acuerdo, hermana López. Luis Alberto Castillo nos dice, y esa obediencia le llevó a que un ángel le explicara la ley de sacrificio y su simbolismo. Gracias, Luis, complementaste precisamente lo que decía la hermana Clara. Adán obedeció aún sin entender, pero luego vino el ángel y le enseñó la ley para que la entendiera. Sí, qué interesante, gracias. Y bueno, Elder Albaradejo, ¿qué pensamientos han venido a su mente? No, pues ya se me hizo bolas el engrudo. Quisiera yo soy un poco más simplón y me gustaría ir a la semántica de las definiciones para poder por lo menos plantar el arranque de la vía, pues, por donde empezar a circular por la ley. Hay 3 palabras que debemos definir, en mi opinión. Voy a leer una escritura que tiene esas 3 palabras. Ahí va. Es ¿Dónde se encuentra? Sección 85, versículo 3. Doctrina y Convenio, sección 85, versículo 3. La leo. Es contrario a la voluntad, primera palabra, la voluntad de Dios. Y al mandamiento de Dios, segunda palabra, que estén inscritos con los del pueblo de Dios los nombres de aquellos que no reciban su heredad por consagración conforme a su ley. Ya tenemos 3 palabras. Es muy interesante, yo ya me metí a la guía de estudio para definir las 3 y después de leerlo quedé igual. Entonces son 3 palabras, voluntad de Dios, mandamiento de Dios y la ley de Dios. Si logramos definirlas, probablemente entonces empezaremos a entender cómo ver esta escritura donde aparecen las 3. Ya hay varias escrituras que tienen las 3, pero no alcanza a entenderse la totalidad de lo que dice, ¿no? Entonces voy a tratar de describirlo y ahí me corrigen, por favor. Yo creo que Dios es perfecto y tiene un nivel de vida, pues, de Dios, ¿no? Nosotros estamos bien hasta abajo en esa medida y queremos llegar a ser como Él, y Él estableció un plan para que así sea. ¿Cómo llegó Dios a ser Dios? Bueno, leí, lo explica muy bonito en el libro de Mormón, y dice que obedeció la ley, ¿verdad? Toda la ley la obedeció para llegar a esa posición. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos, no hay uno de nosotros, Jesucristo lo vino y lo hizo, pero nosotros no podemos obedecer toda la ley. Si pudiéramos, ya no estaríamos aquí platicando en el programa, ¿verdad? En la buena palabra, que si ya hubiéramos vivido toda la ley, ya estaríamos con Él allá. Entonces, la idea es que para llegar a ser como Él, obedezcamos toda la ley. ¿Quién es el primero anotado en que diga, yo lento y yo la vivo? Pues no se puede. Dios, entendiendo eso de toda su creación, de todos sus hijos, de todos nosotros, dijo, entonces este plan de salvación proveerá el camino para que puedan llegar hasta donde yo estoy sin tener que obedecer toda la ley, y será de acuerdo a la capacidad de cada uno de mis hijos. Entonces dijo, viendo a Juan Albaradejo, Dios dijo, mira Juan, como no puedes con toda la ley,
que es todo desde hasta abajo hasta arriba, toda la ley. Entonces Dios dijo, bueno, te voy a dar una partecita, la parte baja de esa ley. Esa partecita de abajo sé que sí la puedes obedecer, nada más que te la voy a dar por vía de mandamiento. Ah, ya no es toda la ley, nada más es la parte que Él sabe que podemos obedecer y nos dice, esto te lo doy por mandamiento y convenio, compañero. Las vas a recibir por convenio. Y el primer convenio que haces es el bautismo. Y ahí vamos con convenios llegando hasta cierto nivel que conocemos como la medida de nuestra creación, diferente para cada quien. Al llegar a la medida de nuestra creación, cumplimos todo lo que podemos hacer de acuerdo a la justicia, la ley de la justicia, y entonces, después de eso, se le conoce a la parte que sobra de la ley o que está más arriba, se le conoce como la voluntad de Dios. Ah, mira qué interesante. Ya están los tres, los tres forman parte de lo mismo, pero son dimensiones diferentes. Ley es todo lo que Dios obedece, mandamiento es lo que me dan a mí por chaparrito y la voluntad de Dios es todo lo que queda después. Entonces, cuando yo estoy obedeciendo el mandamiento de Dios a través de los diferentes convenios, y podemos revisarlo en el discurso de la senda de los convenios que se dio en la conferencia pasada, alcanzo pues la medida por la cual fui creado. Entonces, soy creado, lo cumplo y a partir de ahí entonces viene la ley de la misericordia, la ley de felicidad, de la expiación, todo eso, y me puede llevar de aquí hasta la posición de la divinidad, porque Jesucristo pagó por todo. Bajo esos parámetros, entonces, lo que debemos empezar a hacer, a revisar, es cómo le vamos a hacer con los convenios que hemos hecho, que son los mandamientos que Dios nos ha dado. Ahora sí, ya me callo. Maravilloso, maravilloso, porque vinieron a mi mente varios fragmentos del discurso de Kim Follett de José Smith que dio antes de morir, un mes y medio antes de morir, y él enseña precisamente esto, ¿no? Y lo equipara a una escalera y dice, vosotros mismos tendréis que aprender a ser dioses. Y esto es como una escalera, dice, donde vamos subiendo peldaño por peldaño y aprendiendo los principios, viviendo las leyes, obedeciendo los mandamientos, sujetándonos a las leyes de Dios, viviendo los mandamientos y haciendo convenios. Presidentes, de esto que acaba de mencionar el elder Juan Alvaradejo, ¿qué viene a su mente? ¿Qué quisieran añadir o comentar? Adelante, presidente Hernández. Entre los comentarios de hermano Alvaradejo y lo que acabas de mencionar en Doctrina y Convenios 88, 34 y 35, sigue reforzando esto que mencionan, y además de cierto os digo que lo que la ley gobierna también preserva, y por ella es perfeccionado y santificado. Y aquello que traspasa una ley y no se rige por la ley, antes procura hacer una ley a sí mismo y dispone permanecer en el pecado, y en todo permanece en el pecado, no puede ser santificado por la ley, ni por la misericordia, ni por la justicia, ni por el juicio. Por tanto, tendrá que permanecer sucio aún. Entonces, hace un momento preguntabas, ¿qué importancia tiene? Aquí nos dice, bueno, si quien obedece es preservado y es santificado. Quizás esa sea la promesa o la promesa más bonita de obedecer una ley, de obedecer un mandamiento, porque preserva. ¿Qué preserva? ¿Qué santifica? Y eso, pues, si lo pensamos desde el lado de nuestra familia, todos amamos a nuestra familia. ¿Quién no desea estar con su familia? Y el obedecer la ley entonces tiene su sentido, el seguir siendo familias aquí y después de esta vida. Preservar a nuestra familia, a nuestros hijos, a quienes tanto amamos, pues es el fin último, la felicidad. Y entonces por eso obedecemos la ley.
Gracias, presidente Hernández. Ahora, ¿por qué tú has traído este excelente tema a la palestra, presidente? ¿Por qué es que la ley nos santifica? ¿Cómo es que la ley nos sostiene? ¿Por qué nos santifica? ¿Qué viene a su mente, presidentes? Entender que hablamos de Jesucristo y entender su expiación. El elder James Talmage dice que cuando nosotros entendemos la expiación, no solamente se torna en un medio por el cual quedamos santificados, también entender la expiación se torna en un poder que nosotros adquirimos para entender que si yo, sin importar que yo no haya todavía cometido un pecado, aunque el milagro del perdón dice que cometemos pecados todos los días y todos los días tenemos que arrepentirnos, eso quiere decir que si entendemos esa ley para quedar santificados, utilizaremos la expiación de Jesucristo todos los días para cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces, en realidad, entender esta parte de la doctrina nos ayuda a poder vivir de diferente forma, a poder entender nuestro potencial. Hermano Alvaradejo decía, hasta el punto en que yo puedo entender la ley, hasta ese punto tengo que llegar, porque si no llego hasta ese punto en el que está mi potencial para entender la ley, entonces no estoy cumpliendo la medida de mi creación. Tengo que entender lo más que yo pueda. Lo demás, y hablar de lo más que yo pueda, es entender todo lo que tenemos escrito, todo lo que está revelado. Habrá cosas que no vamos a entender porque no están reveladas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos en la sección 93, ¿no? Que decíamos que tan solo las palabras de Juan el Bautista van a ser reveladas en algún momento. Pero eso quiere decir que mientras no tengamos algo que no esté revelado, no lo vamos a entender. Pero sí tenemos que entender todo lo que ya está revelado. Al entender todo lo que está revelado, alcanzo un nivel de conocimiento y voy a vivir de acuerdo a ese nivel de conocimiento. Porque ese nivel de conocimiento me va a permitir que si yo cometo un error o un pecado, sé el procedimiento que debo seguir. Sin embargo, cuando nosotros entendemos la ley, entendemos los mandamientos, es aquí cuando queremos vivirlos, porque entendemos el que si yo cometo un pecado, entiendo ese pecado y la consecuencia de ese pecado, y entonces evito cometer ese pecado. Creo que para entender la ley y vivir la ley y alcanzar esa santificación es que podamos vivirla, y al vivirla lo que vamos a lograr son cosas extraordinarias. Gracias, presidente Licona. Presidente Hernández, antes de cederte el uso de la palabra, quisiera hacer un breve anuncio. El próximo domingo vamos a transmitir la buena palabra y tenemos también invitados especiales y se los muestro. Nos van a acompañar 5 actores que estuvieron participando en la última temporada de los videos del Libro de Mormón. Estos hermanos, la hermana Maggie, José Manuel, Elizabeth, Joana y Gustavo, de distintos países de Latinoamérica, Colombia, Guatemala, Perú y Honduras, estuvieron ahí en el set de grabación, grabando, por ejemplo, Tercer Nefi, cuando Jesucristo vino a las Américas. Y ellos nos van a platicar sobre sus lindas experiencias en el set de grabación, las visitas que tuvieron, los visitaron algunos apóstoles y autoridades generales y nos van a hablar sobre lo que sintieron, sobre lo que vivieron, sobre lo que experimentaron y todo lo que pudieron pasar por ahí, ¿sí? Entonces, hermanos, están invitados el próximo domingo a las 5 de la tarde vamos a estar transmitiendo este programa. Muy bien, hermanos. Entonces, presidente Juan Hernández, tenías por ahí el uso de la palabra. Muchas gracias. Retomando un poquito la idea al inicio de hermano Alvaradejo sobre los átomos y estas cosas, y la idea de presidente Licona en cómo se suceden cosas extraordinarias.
mientras observaba esto, cuán grande es ese conocimiento que hoy esa luz, la luz de Cristo ha dado a los hombres. Es decir, que estamos comunicándonos mediante una tecnología elemental. La base de esa tecnología están en tres grupos de la tabla periódica: el 3, el 4 y el 5. Es algo que conocemos como semiconductores y que dio origen a todo este boom de tecnología electrónica. Y sigue todavía vigente hasta que diga otra cosa la mecánica cuántica y todo esto está nuevo sobre la computación. Pero con ese conocimiento que el Señor dio y cómo organizaron esos elementos, combinándolos para que obedecieran esas leyes, he dado esta clase muchas veces de manera muy básica para bachillerato, y es maravilloso cómo encontraron esa combinación adecuada para que obedeciera ciertas reglas de estos tres tipos de elementos. Y gracias a ello, pues hoy estamos aquí comunicándonos de esta manera. No lo vería de otra forma. Entonces, ese ensamble, cuando entendemos la ley, cuando entendemos cómo funciona y lo usamos para propósitos sabios, es donde el Señor logra sus propósitos con nosotros. Cuando entendemos la ley, cuando la aplicamos y lo usamos con ese fin de servir a los demás, entonces se logran milagros, se logran cosas maravillosas como estas, el poder comunicarnos con personas que en otro momento sería complicado reunirnos. A mí me maravilla pensar ahora, reunirnos en esta forma, viajar tan rápido de un lugar a otro y compartir. Cuando el profeta José Smith dijo que se llegaría a todo oído y visitado toda región, veo complicado que fuera de otra forma más que con este conocimiento elemental y que se logran de las cosas pequeñas las grandes, por entender y aplicar la ley. Gracias, presidente Hernández. Me ha encantado esta parte. Gracias al conocimiento de estos elementos que tú acabas de mencionar, podemos tener este tipo de transmisiones. Así de sencillo, conocemos la ley y la aplicamos. Y para los que no alcanzaron a escuchar al inicio de esta transmisión, el presidente Juan Hernández es maestro investigador en el Tecnológico Nacional de México. Entonces, si alguien tiene alguna duda al respecto o quiere alguna asesoría, adelante, aquí está el presidente Hernández. Hermano Juan Alvaradejo, usted hablaba sobre esta parte de las leyes. Y en el discurso de Kim Follett leemos que José Smith tuvo a bien instituir leyes siendo una inteligencia superior para que nosotros, inteligencias inferiores, pudiéramos progresar así como él progresó. ¿Por qué Dios, siendo esta inteligencia superior, tuvo a bien dotarnos de estas leyes? Pues el propósito de Dios es que, como él lo menciona en la revelación, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. La mayoría de las corrientes ideológicas de religiones piensan que, según el idealismo, ¿no? de que Dios va a condenar a muchos, pero no, Dios va a salvar a todos, por eso hay diferentes grados de gloria, excepto a los hijos de perdición, pero todos los demás alcanzaremos un grado de gloria y eso me consuela, porque todos tendremos acceso a alguno celestial, terrestre, celestial, en cualquiera de sus tres modalidades. Entonces el propósito de Dios es que alcancemos una de ellas, nos va a salvar en alguna de ellas. Y eso pues es una maravilla, ¿no? Ahora, nos da este plan con tomar de parte de la ley, esa parte de la ley que llamamos mandamiento, porque nos da la opción y Él nos da mandamientos que no podamos obedecer. Dicho de otra manera, esa parte de la ley que sí podemos obedecer es la que nos debe interesar y hacerla. No hay excusa. Por la justicia misma, la justicia reclama que si no hacemos todo lo que podemos, no podremos alcanzar la gloria celestial. Entonces, pensando en el tema y tratando de cerrar algunos puntos,
creo que es urgente que nos deshagamos de todo, como dijo el presidente Nelson. Date cuenta de lo que te falta obedecer, hermano. Y hazlo, haz un esfuerzo ahora, porque el tiempo se está acabando, ¿no? Se está acabando el tiempo, ya llevamos la casi media hora del séptimo sello, y entonces van a empezar a tocar las trompetas los otros ángeles, y nosotros todavía estamos viendo a ver si la coca es mala o no. Cuando hay tantas cosas que hacer en una oportunidad tan importante como esta, donde todavía podemos trabajar y podemos ir adelante. Gracias. Adelante, presidente May Licona. Creo que podría agregar algo importante. El Señor conocía perfectamente las inteligencias que iba a poner en este mundo, ¿no? Él sabía perfectamente nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Y sabía que nosotros, al ser inteligencias, tendríamos esta oportunidad de escoger de acuerdo a nuestro conocimiento. Me gusta mucho lo que dice o lo que dijo el elder John Awitzo. Él dijo, el hombre inteligente es aquel que busca conocimiento y lo emplea de acuerdo con el plan que el Señor estableció para el bien de la humanidad. O sea, nosotros adquirimos conocimiento y ese conocimiento tenemos que emplearlo en el beneficio de la humanidad. Primero el nuestro, obvio, para después en beneficio de los demás. Y después dice, la gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. El hombre que va en pos de la luz siempre utilizará su conocimiento correctamente. Y ya después agrega, hablando en términos matemáticos, podemos decir que la suma del conocimiento más el uso adecuado del mismo es igual a inteligencia o sabiduría. Entonces, creo que esta parte, el que nosotros entendamos la ley, el que sepamos cuál es la razón por la que la tenemos y cómo tenemos que vivirla, nos da el poder y la luz que necesitamos primero nosotros como individuos, para después darlo al servicio de la humanidad, para ayudar a otras personas. Me gusta mucho lo que dice, creo que es el capítulo 4 del Manual General de Instrucciones, que dice, primero, nosotros como líderes tenemos que llegar a ser discípulos verdaderos de Cristo, viviendo de tal forma que seamos discípulos verdaderos de Cristo. Una vez que ya estamos viviendo como discípulos verdaderos, ahora dice, nuestra misión es ayudar a otros a vivir de tal manera que sean discípulos verdaderos de Cristo. Y al final de esta parte dice, todo llamamiento en la iglesia, ese es su objetivo, que primero nosotros seamos discípulos verdaderos para ayudar a otros a ser discípulos verdaderos. Por eso creo que es importante la ley, el conocimiento y después llevarlo a la práctica. Gracias, presidente. Y es que al final, eso es precisamente lo que hizo Dios, que tuvo bien instituir estas leyes y nos la dio a nosotros y nos dijo, ándeles chavos, ahora siguen ustedes. Presidente Hernández. Me llama la atención a algo, vino a mi mente, me parece que fue el de Redland, cuando dijo en un discurso que Dios no necesita de nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, sino que Él sabe que cuando hacemos eso obtenemos un poder especial y su poder aumenta en nosotros. Y en Doctrina y Convenios 88-52 dice esta, ve y trabaja en el campo, hablando de la comparación que hace del hombre que va al campo. Y en la primera hora vendré a ti y verás el gozo de mi semblante. Me hace pensar en el tiempo de los misioneros. ¿Por qué los ven las personas tan diferentes? Los ven felices, los ven animados. Y haciendo alusión a lo que dice el presidente Licona,
¿Por qué las personas o los miembros son felices cuando hacen esto, cuando sirven, cuando ayudan a otros? Ese es el verdadero sentido de la ley y de los mandamientos. Porque cuando servimos somos felices. A mí me hace feliz. Mi estrés, mis limitaciones, mis frustraciones son nada cuando puedo hacer, aunque sea un poquito por alguien. Y qué bendición que los primeros que tenemos ahí son en casa y los que están a nuestro alrededor, y cuando se nos da la oportunidad de hacer algo más, pues es una bendición mucho mayor. Y hablando un poquito acerca de la luz, también en la lección, el discurso de la hermana Sharon Neubach, si sienten que el faro de su testimonio se va apagando y las tinieblas se vuelven más densas, ármese de valor, cumpla sus promesas a Dios. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado esas historias? Pues me sentía así, pero cuando fui e hice algo por alguien, ya se dispersó esa tiniebla, se dispersó esa oscuridad, porque eso es precisamente lo que nuestro Salvador Jesucristo hizo y lo que nos invita, nos desafía a hacer para tener esa luz, para tener esa fortaleza, para cumplir la medida de nuestra creación. Gracias, presidente Hernández. Presidente, perdón, me estoy escuchando con un eco. Elder Juan Alvaradejo. Bien. Sé que tiene algo en mente. Sí. El tema, en mi opinión, también es que necesitamos ayudar, como han mencionado los presidentes aquí presentes, ayudar a otros. Necesitamos ayudar, pues, y para ayudar a otros, como decía el Elder Mikkelsen, tienes tú que estar arriba para poder jalar, ¿verdad? Como estaba diciendo también el presidente Juan Hernández, que nosotros necesitamos entender para poder ayudar. Ok, ahora, permítanme insistir, cuando nosotros decimos ley, en la mentalidad de muchas personas se abre el concepto de todo lo que Dios hizo, pero si hablamos de mandamientos, es lo que Él nos dijo que hiciéramos, ¿verdad? Entonces, en mi opinión es mucho más claro si podemos enfocarnos en ayudar a las personas a guardar los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que conveniste con Dios obedecer. Y te bautizaste y dijiste que sí. Y cada semana levantas tu mano derecha y dices que sí. Y no acaba el domingo cuando ya te estás violando las cosas que acabas de decir que sí, solemnemente ante Dios. Entonces, si podemos ayudar a los demás a ser un poco más específicos, sí, los mandamientos son parte de la ley, definitivamente, pero debemos de dimensionarlo, en mi opinión, porque puede haber otras opiniones, más específicamente en meterlo en la parte de mandamientos, con el objetivo de que lo canalicemos hacia los convenios y podamos revisarlo continuamente para establecer un plan de desarrollo personal. Así que, por ejemplo, yo me bauticé, me comprometí a portarme como Jesucristo, a pensar en Él siempre y a guardar los mandamientos. Pues, ¿cuáles mandamientos hasta ahí? Pues la palabra de sabiduría, los 10 mandamientos y lo que recibí de castidad y todo eso. Y entonces ya puedo medir si estoy haciéndolo. Y si lo hago, me van a dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a conocer la verdad de todas las cosas. Está genial. Como lo han mencionado ahorita los presidentes, que podemos desarrollarnos, sí, pero si lo ponemos con peras y manzanitas y palitos, podemos ayudar a más gente para que podamos ver el espectro de desarrollo que existe a nuestro alcance. Como dijo el presidente, A más B más C te da el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo puedes alcanzar el conocimiento de todas las cosas. Entonces, el siguiente convenio viene, que es el sacerdocio arónico, y ahí te dan la llave del ministerio de ángeles.
y ya hay un crecimiento y tienes un convenio. Y viene el otro, que es el sacerdocio de Melquisedec, que te dan otra llave, la llave del conocimiento de Dios. Ahí viene más crecimiento con otro convenio adicional. Luego vienen los convenios del templo con las promesas ya mayores, ¿verdad? De exaltación, reinos, tronos, potestades, dominios, exaltaciones y todo eso, solo por cumplir esos convenios, específicos convenios. Y yo invito precisamente a través de esta oportunidad de la buena palabra, Salvador, que nos permite hablar, yo invito a todos a que midamos como ingeniero que soy, me gustaría, yo no le pago al albañil lo que no ha hecho, le pago lo que ya hizo y si está destajo más, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en esta obra a destajo. Nos van a pagar lo que hemos hecho, no lo que no hemos hecho. Gracias, presidente Albaradejo. Y usted acaba de mencionar algo muy importante y enseguida voy a abrir el tema hacia allá. Ustedes tres han servido como obispos, ustedes tres han servido como presidentes de Estaca, actualmente el presidente Licón y el presidente Hernández sirven ahí, y el presidente Juan Albaradejo ha servido ahí y ha servido como autoridad 70 de área, entre otras cosas. ¿Ustedes qué les pueden decir a los santos que nos están escuchando como líderes de la iglesia de la forma en que sus obispos o sus presidentes de estaca les pueden ayudar a avanzar en esta escalera de la que estamos hablando, en ir conociendo los principios de la ley desde los convenios que recibimos en el bautismo, el don del Espíritu Santo, el convenio del sacerdocio y los convenios del templo, por mencionar algunos? Adelante, presidente Hernández. Muy bien. Mencionaste qué puede hacer un obispo o un presidente de estaca para ayudar si yo fuese un miembro, a ver, Juan, ¿qué puedes ir a hacer con el obispo para que te ayude y puedas progresar en esta y ser feliz? Les quiero comentar algo medio chusco. Llegué un día a la carnicería y el hombre de la carnicería me pregunta, ¿y cómo van sus alumnos? Digo, muy bien, pensando en la pandemia, las cosas en algunos aspectos están un poquito bajas. Dice, no le creo. De verdad. Y le digo, a ver, ¿quiénes vienen a su carnicería a comprar? Y entonces me dice, pues, ¿quién quiere carne? Exacto. Y es una comparativa. Yo diría que más que el presidente de estaca y el obispo, quien pueda ayudarles, tienen esos mandamientos de los cuales nos ha hablado hermano Albaradejo. Y aplíquelo. Cuando vaya con su obispo, me parece que lo más eficaz es, obispo, no tengo pareja ministrante. ¿Con quién puedo ir para que me den una pareja ministrante? Obispo, me hablaron en la clase que pues yo, si soy un miembro nuevo, pague un diezmo íntegro. ¿Cómo es eso? A ver, explíqueme. ¿O qué más puedo hacer? ¿En qué más le puedo apoyar? Y entonces cuando ponemos nuestras manos y tenemos el mandamiento, lo ponemos en acción, la promesa es esa. Ya lo mencionaba hermano Albaradejo. Tenemos el espíritu y eso será una espiral ascendente. Cuando vamos de lo poquito, de las cosas pequeñas, vendrán las mayores. Pues si yo voy a mi líder, al obispo, al presidente de estaca, le ofrezco mis manos y mi corazón, seguro que el Señor me va a mostrar aún más de lo que hasta ese momento tengo en las manos. Gracias, presidente Hernández. Ahora, presidente Albaradejo, Elder Albaradejo, usted sirvió como presidente del templo y actualmente sirve como sellador en el templo de Monterrey. ¿Qué pueden encontrar las personas, los santos de los últimos días? ¿Qué podemos encontrar acerca del conocimiento de las leyes que nos llevan a la exaltación? ¿Qué podemos encontrar en el templo? ¿El Albaradejo sí me escucha? Una parte
que es muy importante, que encontramos ahí, es la capacitación. Sí, yo sí los escucho bien, yo no sé ustedes, pero yo los escucho muy bien. Adelante. Bueno, le decía que cuando se hizo la casa abierta aquí en el templo, llevamos un VIP, un periodista que había escrito acerca de la iglesia, de la poligamia, en Time Life y otras publicaciones importantes. Ya me tocó atenderlo y lo llevé por todo el recorrido del templo. Y él me dijo, oye, me siento ansioso. Le digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Pues no encuentro nada. Me dio mucha risa. Pues, ¿qué querías encontrar, hermano? ¿No? ¿Qué es lo que, no sé lo que buscas? Pues es que se dice tanto de los templos que no veo nada. Le digo, pues no ves nada porque no entiendes nada. Puedes estar en diferentes lugares, pero no entiendes nada. Le digo, dice, por ejemplo, aquí estamos en la sala de proyección, ¿no? De investidura. Y aquí, ¿qué dice? Está este altar y nada más estos sillones y ya. Le dije, no ves nada. Le digo, mira, ahí arriba hay un hoyo de proyección donde está un proyector y esta pared sirve como pantalla. Entonces se sientan los hermanos y se les da la explicación relativa a los convenios que tienes que hacer con Dios para conocer quién es Él, cómo es Él y lo que tú debes hacer. Y luego comprometerte con Él a seguirlo. Y al seguirlo, tú sabrás que realmente es de Dios. Pero no sé qué quieres encontrar, magia o qué quieres. No, es muy simple. La magia está en hacerlo. Y es lo que yo les puedo decir. Nos sorprenderemos al darnos cuenta de todo lo que hay. Es impresionante la liga de las escrituras con lo que vemos en el templo. Yo les puedo decir, búsquenle, van a encontrar, pero como dijo el presidente Hernández, o también el presidente Licona. Presidente Licona, necesitamos tener el Espíritu Santo, porque si no, no vamos a entender nada, y para eso necesita bautizarse, tomar ese convenio, y entonces empezar el proceso. Es parte de la escalera que se ha mencionado, Chava, y yo creo que a medida que lo hacemos, cuando vamos al templo nada más en forma repetitiva, así va a ser. Les cuento algo y ya les dejamos el tiempo. Fíjense, como sellador, el matrimonio en el templo tiene convenio. Hay un convenio que hacemos. Y he estado ahí con unas 5 o 12 personas y hemos hecho 60, 70 sellamientos de los que han muerto y los hemos hecho familia, ¿no? Ahí con la ordenanza. Y después de repetirlo todo eso, les pregunto, hermanos, ¿cuál es el convenio que hicieron? Y nadie lo vio. Incluso podíamos hacer el ejercicio ahorita, todos los que hemos entrado al sellamiento. ¿Cuál fue el convenio? No nos vaya a ventanear. La próxima vez que vayamos, pongan atención y se van a sorprender de lo que dijimos. Es impresionante lo que nos comprometimos a hacer y dijimos que sí. Literalmente, sí. Muy sabroso. Pero ahora el problema es cumplirlo, ¿eh? Porque ya no lo recordamos, tal vez ni lo pensamos. Gracias, Elder Alvarejo. Presidente Licona, sé que tienes algo en mente. Veo ese brillo en tus ojos. Sí, claro. Referente a la pregunta que hiciste, ¿qué podemos hacer como líderes, obispos, presidentes de estaca? Creo que hay mucho poder en lo individual, ¿no? Mucho poder. Por una sabia razón, el Señor a través de su profeta ha revelado que todo es en la casa, todo es en el hogar. Precisamente como presidente de estaca, lo que estamos invitando a los obispos es hacer mucho hincapié en que todo se puede aprender en el hogar. El estudio de Ven, Sígueme,
y cada uno de los principios y las ordenanzas las podemos aprender en el hogar. Cuando una familia viva el evangelio en su hogar, cuando en su hogar se enseñen las doctrinas, los mandamientos, se enseñen los convenios como los del templo, podemos evitar el que un joven, un esposo, una esposa, llegue a la oficina del obispo. En realidad la función de los obispos, pues, entra cuando ayudan a un miembro a poner su vida en orden, pero, y ayudarle a entender la expiación. Pero podemos evitar mucho de eso si en el hogar se enseñara, se viviera el evangelio. Entonces, hoy a todos los que nos están viendo, como tú lo dijiste hace un momento, nos ven de muchas partes de la República, los mandamientos, las leyes, los convenios, las ordenanzas, los principios, los debemos aprender desde nuestro hogar. Ahí es el lugar donde es la matriz, es la parte central del evangelio. Y entonces la iglesia cumpliría la segunda función, que es reforzar lo que se aprendió en el hogar. Por ejemplo, yo admiro lo que haces tú, lo que hace tu esposa, al poder dedicar tiempo sin lucro para poder llevar a los hogares programas como Estudio de Ven, Sígueme y otros programas más que nos ayudan a entender la ley, los mandamientos, la doctrina, los principios que nos van a ayudar a vivir mejor. Entonces, en realidad es primero que ayudemos a que el padre ocupe el lugar que le corresponde en su hogar, de enseñar las doctrinas, los mandamientos y todo lo que tiene que ver con el evangelio desde el hogar. Y el resultado va a ser hijos felices porque entenderán la doctrina desde casa, y cuando cometen un error saben que primero tienen que ir con papá, mamá y después deberán ir con el obispo porque entenderán el caminito que deben seguir para poder estar bien con el Señor. Qué maravilloso esto último, presidente Licona. Gracias por tus lindas palabras. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos. Hemos gozado de un programa maravilloso. Agradecemos al presidente Hernández y al presidente Licona, que son presidentes de Estaca en funciones. Entonces, con todo y su agenda apretada, ellos tuvieron a bien apartar esta hora y cachito de su tiempo para acompañarnos en este programa. Gracias, presidentes, y gracias, Elder Juan Alvaradejo, por habernos acompañado. Antes de concluir, me gustaría escuchar a cada uno de ustedes para que de manera breve nos digan lo que sientan en su corazón sobre lo que se llevan de esta conversación. Adelante, presidente Hernández, presidente Licona y Elder Juan Alvaradejo. Cada reunión trae algo especial. He aprendido que nada es casualidad. Mi vida no es casualidad. El reunirme con los hermanos, el estar aquí con ustedes, nada es casualidad. Y Dios tiene un plan, y en cada decisión que he tomado, el Señor me ha bendecido mucho. Quizás en el momento no lo he percibido, pero en el paso del tiempo he podido sentir su mano, he podido sentir su guía, y eso ha hecho, pues, el hombre imperfecto que sigo siendo, pero que me hace feliz reunirme con hermanos como los que hoy tengo aquí, amigos eternos. Gracias por invitarme y es un privilegio. Gracias, presidente. Gracias. Creo que el agradecimiento es mutuo. Le decía a Salvador durante la semana, es la primera vez que participo en un foro como estos. Siempre hemos estado en contacto con líderes, con miembros, con autoridades, pero de manera más tal vez presencial, no en algo así tan íntimo como esto, en donde muchas personas nos están viendo. Pero agradezco mucho esta invitación y esta oportunidad. Ahora, ¿qué me llevo? Me llevo algo que creo que quiero reforzar, que dijo
hermano Alvaradejo, me imagino cómo sería si cada individuo alcanzara la medida de su creación. Este mundo sería completamente diferente. El evangelio, la misma iglesia, sería completamente diferente si cada uno se esforzara o nos esforzáramos por alcanzar la medida de nuestra creación. En realidad, creo que el evangelio se viviría de una manera completamente diferente a la que estamos acostumbrados a vivir. Mi invitación, ¿cuál es? Que todos los que nos estén viendo y alcancen a ver este programa, se sumerjan en el estudio de la doctrina, del evangelio, de los mandamientos, de las leyes. Todo está en las escrituras. Y si regimos nuestra vida con el estudio de las escrituras, nuestra vida será completamente bendecida, completamente diferente. Nuestro semblante, nuestra luz, nuestra persona irradiará lo que aprendemos a través del Evangelio de Cristo. Esa es mi invitación. Gracias, presidente. Adelante, el del Juan Alvaradejo. La parte del ejemplo que Dios da y que también envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos seguirlo. Entonces tenemos muchas cosas que no podremos hacernos de lado en el último día. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo cómo puso a Jesucristo que viniera aquí a la tierra y nos mostró cómo, y luego nos pone el testimonio del Espíritu Santo para que conozcamos esto y avancemos. Hay varias cosas a las que tenemos que estar atentos. Yo solo quisiera recalcar que el camino, el sendero de los convenios para llegar a la medida de la creación está lleno de muchas ideas, unas buenas y otras malas. Las ideas buenas vienen de Dios, como dice en Almas 5, 40 y 41, y las malas del diablo proceden. Las buenas vienen de Dios y las malas del diablo proceden. Entonces, la clave de este sendero es ponga atención en su cabeza. Por ejemplo, en el primer convenio del bautismo, el Señor nos ha dicho que si obedecemos esas tres cositas, nos va a dar su espíritu. Obviamente, si no las obedecemos, no nos las va a dar, no nos va a dar el Espíritu Santo. Pero viene una idea que nos dice, ya estás bautizado, ya el Espíritu Santo ya está contigo. Ese es uno de los principales problemas que tenemos que combatir. En Tercer Nefi, Jesucristo lo señaló de la siguiente manera. Dijo, porque son como los lamanitas al tiempo de su conversión, que recibieron el Espíritu Santo por motivo de su fe en mí y no lo supieron. Fíjense qué desgracia. Se bautizaron, aceptaron el convenio y todo eso y tenían opción de tener el Espíritu Santo, pero no lo supieron. Entonces, remarcando la función del liderazgo en la iglesia es ayudar a todos a que entiendan cómo funciona tener el Espíritu Santo, distinguirlo en su mente y tomar, como dijo el presidente, somos seres que actúan sobre las cosas, pero al revés, cuando permitimos esas cosas en nuestra mente, las cosas actúan sobre nosotros. Mucha atención para todos, ayudemos a todos a que caminemos por esa senda de los convenios. Muchas gracias a los tres por sus inspiradoras palabras. Queremos también mencionar que aunque estos tres hombres que nos han acompañado hoy son hombres que han ejercido llaves dentro de la iglesia, lo cierto es que hoy estuvieron aquí, no hablando como líderes representando a la iglesia, sino hablando en lo personal. Entonces, todos los buenos consejos que salen de sus palabras son a título personal. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Gracias, amigos, y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.